el mercado de valores estadounidense ha perdido 4,1 billones de dólares de valor desde comienzos de 2026 y ahora se encuentra en un nivel bisagra en el que los inversores anteriormente han entrado a comprar en bolsa. Si este nivel se perfora, podría desencadenar fuertes turbulencias en las acciones estadounidenses en las próximas semanas. Y no es solo el S&P 500. El Nasdaq 100 se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad. Durante la última semana, Donald Trump ha intentado apurar un alto el fuego con Irán con la esperanza de revertir todo el daño producido desde el inicio de la guerra. De hecho, si observamos el precio del petróleo tras el anuncio de Donald Trump, cayó aproximadamente un 9%. Si bien esto puede parecer una corrección significativa, situando este movimiento en contexto, los precios del petróleo siguen aproximadamente un 40% por encima de los niveles previos al estallido del conflicto, lo que nos indica que el mercado energético no se ha tranquilizado realmente con el anuncio de Trump. Si ampliamos la perspectiva y superponemos la tasa de inflación en Estados Unidos, contrastamos que los datos de inflación general están fuertemente influenciados por el precio del petróleo. El petróleo es un componente directo del índice de precios al consumo, pero también un input indirecto para todos los bienes y servicios a través de la energía necesaria para impulsar la economía. Y todo esto se ve además amplificado por su volatilidad. El precio del petróleo es mucho más volátil que cualquier otro componente relevante del IPC, como la vivienda, por ejemplo, que rara vez se mueve más de un punto porcentual al mes. Este repunte del petróleo todavía no se ha reflejado en los datos oficiales de inflación del gobierno de marzo, simplemente porque los datos se publican con un mes de retraso. Por tanto, los datos de marzo los veremos a comienzos de abril, pero el salto del 40% en los precios del petróleo, casi con total seguridad, va a provocar un aumento considerable en los datos de inflación oficiales, llevando probablemente el nivel de inflación hacia el 3,5 o el 4% en la próxima publicación del IPC. Si tenemos razón en esto, implicará una revisión sustancial de las valoraciones de la bolsa estadounidense. Una de las razones por las que hemos sido tan optimistas respecto al comportamiento del mercado de valores en los últimos años es que la presión inflacionista ha estado moviéndose consistentemente a la baja. Los menores datos de inflación han estado asociados con varios de los mayores rallies de la historia de los mercados, y esa ha sido nuestra tesis principal durante los últimos 3 años. Pero en apenas unas pocas semanas hemos cambiado radicalmente nuestra postura sobre la renta variable, debido a lo que está ocurriendo con la inflación. La inflación está en el corazón del sistema financiero. En función de si la inflación sube o baja, determinadas clases de activos serán más o menos atractivas. Un gran repunte en los datos de inflación puede cambiar de forma fundamental la manera en que los inversores asignan su capital. Pensemos en un inversor que tiene una acción, por ejemplo. Idealmente, querrá que la rentabilidad de la inversión que obtiene por mantener esa compañía sea superior a la tasa de inflación. Por ejemplo, supongamos que invierte $100 en la acción de una compañía y esa compañía genera $5 de beneficio por acción. Su rentabilidad sobre la inversión es del 5%. Si la inflación es del 2%, obtiene una rentabilidad real, es decir, ajustada por inflación, equivalente al 3%. Por tanto, genera una rentabilidad positiva. Si por el contrario, la inflación de repente sube al 6%, entonces su rentabilidad real pasa a ser de un -1%. De modo que ahora
está perdiendo dinero por seguir invertido en dicha acción, y probablemente sería una buena idea deshacerse de esa compañía. Este es exactamente el cambio que está a punto de producirse en el mercado de valores estadounidense. Por cada participación del S&P 500 que usted compra, suponga que paga $6.600, las empresas del índice generan $234 al año. Por tanto, la rentabilidad sobre la inversión por mantener el S&P 500, o lo que se conoce como rentabilidad por beneficios, se sitúa actualmente en el 3,5%. La inflación a principios de 2026 se situaba de media en torno al 2,5%. Por tanto, antes de que estallara la guerra, el índice S&P 500 estaba generando una rentabilidad real sobre la inversión del 1%. En otras palabras, debido a la baja inflación, los inversores se han acostumbrado a no tener que preguntarse si el mercado se ha vuelto realmente demasiado caro, porque cuando la inflación es baja y continúa en tendencia descendente, el precio no es una preocupación. Pero ahora la inflación está repuntando y, como hemos explicado anteriormente, podría subir hasta niveles cercanos al 4% con rapidez, lo que eliminaría de un plumazo la rentabilidad real de la inversión del S&P 500. De hecho, es muy probable que cambie a negativa, algo que prácticamente nunca sucede. La historia muestra que cuando sí ocurre, se torna absolutamente devastador para el mercado de valores. Este gráfico muestra la rentabilidad real de beneficios del S&P 500 desde los años 60, y vemos que solo en contadas ocasiones dicha rentabilidad entró en terreno negativo. Hemos resaltado las fechas de todos estos momentos en los que efectivamente tuvo lugar. Algunas resultan fácilmente reconocibles. Está 1987, está 1999 y también está 2007. Y es que, si observamos dónde se sitúan cada uno de estos momentos en el gráfico del S&P 500, han coincidido sistemáticamente con mercados bajistas. No hay literalmente ninguna excepción. Esto implica que cada vez que la rentabilidad real de los beneficios se volvió negativa, el mercado de valores experimentó, como mínimo, una corrección del 20% desde sus máximos históricos, pero en algunos casos mucho más. La razón de esto es bastante sencilla. Cuando los inversores se dan cuenta de que pierden dinero, de hecho, por seguir invertidos en el mercado de valores, comienzan a vender, y esas ventas provocan que el precio de las acciones baje. En otras palabras, es en este momento en el que las valoraciones sí que empiezan a importar. Durante los últimos 3 años, los inversores se han acostumbrado a ver cómo los múltiplos de valoración de la bolsa suben sin una razón aparente. Métricas conocidas como la ratio PER de Shiller han alcanzado niveles disparatados en los últimos años, dejando a muchos confundidos sobre cómo el mercado de valores ha podido seguir subiendo hasta niveles tan caros a pesar de una economía subyacente débil. Y de nuevo, hemos mantenido la tesis de que las valoraciones continuarían al alza siempre que la inflación se mantenga baja. Pero en cuanto la inflación vuelve a entrar en escena, es entonces cuando los precios elevados pueden empezar a desmoronarse. Esto es exactamente lo que ocurrió en los máximos de valoración en 1999 y 1967. En ambos casos, niveles bajos y estables de inflación dieron lugar a un fuerte aumento en las valoraciones de la renta variable, y después un repunte brusco en el nivel de inflación provocó una reversión de las mismas. El aumento de los precios de la energía que estamos experimentando actualmente tiene el potencial de generar ese mismo tipo de impacto negativo. Dicho lo cual, debemos mantenernos objetivos. Aún existe un escenario en el que el mercado de valores
puede salir sin quedar trasquilado. Si el precio del petróleo vuelve a situarse por debajo de los $80 por barril, consideramos que todo lo expuesto en este vídeo quedaría invalidado. Y la razón es por partida doble. Si observamos los 3 últimos casos en los que el precio del petróleo estuvo por encima de los $80 por barril, vemos que el índice SP500 estaba cayendo en todas las ocasiones, igual que estamos viendo hoy. Por el contrario, cada vez que el precio del petróleo se mantuvo por debajo de los $80 por barril, el mercado prácticamente siempre estaba subiendo. El umbral de los $80 por barril parece actuar como una línea imaginaria que separa la preocupación entre los inversores ante un petróleo más caro, o por el contrario, no le dan importancia. La segunda razón es que si el precio del petróleo cae con rapidez, el impacto general sobre la inflación sería muy limitado. Sí, probablemente habría un repunte temporal, pero se disiparía con rapidez y las bolsas podrían empezar a ver la luz al final del túnel, permitiendo que las cotizaciones se mantengan elevadas. El problema de esta teoría es que existen muchas otras fuerzas estructurales que están empujando al alza el precio de las materias primas en este momento. Y no se trata únicamente de la guerra en Irán. Nos encontramos ante el conocido como ciclo de largo plazo en el precio de las materias primas. Si retrocedemos más de 100 años, las materias primas han atravesado periodos prolongados de fuertes incrementos de precios cuando la economía suele soportar mayores niveles de inflación. Y a continuación, se dan largos periodos en los que los precios de las materias primas caen, cuando la inflación tiende a ser baja y estable, como a finales de los años 60 o a finales de los 90, que tratamos anteriormente. La razón de estos ciclos se explica por la reversión a la media de los precios de las materias primas. Cuando los precios de las materias primas son altos, se produce un exceso de inversión en el sector, lo que conduce a una sobreoferta de materias primas, que termina arrastrando los precios a la baja. Cuando los precios de las materias primas son bajos, suele haber una falta de inversión en el sector, lo que provoca escasez, empujando los precios al alza. En la actualidad, estamos experimentando una fase alcista en el precio de las materias primas, que además se ve agravada por la pérdida de poder adquisitivo del dólar estadounidense, como confirma el fuerte aumento del precio del oro en los últimos años. También sabemos que el mercado de materias primas sigue siendo un sector con muy poca inversión. La cuota de mercado de los ETFs relacionados con materias primas apenas alcanza el 3% del mercado total de ETFs. En 2011, en el punto álgido del último ciclo alcista de materias primas, esa cifra se situaba en el 12%. En otras palabras, todavía existe un margen importante para que los inversores asignen más capital a las materias primas, impulsando los precios al alza en todo el sector. Esto puede generar una presión estructural al alza sobre el precio del petróleo, así como de otras materias primas. Por tanto, aunque la inflación podría moderarse, hay argumentos que explican por qué no lo hará. Así pues, mientras el precio del petróleo continúe por encima de los $80, seguimos siendo muy cautos con las acciones estadounidenses y con los valores tecnológicos, que son especialmente vulnerables en este contexto. En el lado opuesto, estamos dirigiendo nuestra atención hacia segmentos del mercado que pueden beneficiarse significativamente de estas tendencias. Y en este momento, muchos de ellos están en niveles mínimos, lo que podría indicar oportunidades únicas en la década para no perdérselas. Hemos identificado 6 acciones vinculadas a estas temáticas, que pensamos están próximas a movimientos fuertes.
Los inversores que se posicionen ahora podrán beneficiarse del caos en lugar de ser arrastrados por él. La primera área son acciones de infraestructuras energéticas. A medida que el precio de las materias primas se dispare, tendrá un reflejo inmediato en los costes de electricidad y, en consecuencia, los ingresos de estas compañías. Se trata de compañías que también van a beneficiarse sustancialmente del despliegue de infraestructuras de IA, que va a acelerar el consumo eléctrico en los próximos años. También creemos que el sector de la energía nuclear va a beneficiarse significativamente del contexto. Las compañías tecnológicas se han referido en numerosas ocasiones a la energía nuclear como una posible solución a su creciente consumo eléctrico derivado de la IA. Y por último, los metales básicos van a ser también caballos ganadores en este proceso. La demanda de cobre se va a disparar como resultado de la expansión de las redes de transporte y la electrificación, y ello con el precio del cobre en mínimos de la historia si lo medimos en términos de oro. Hay bastante margen para que el cobre se revalorice, y algunas de las compañías responsables de la cadena de producción de estos metales van a registrar aumentos de beneficios de varios órdenes de magnitud. Estas son nuestras próximas operaciones estrella, a las que hemos dedicado cientos de horas de investigación para seleccionar los valores mejor posicionados y sacar provecho. Son acciones que Wall Street sigue pasando por alto, muy infravaloradas, pero que van a revalorizarse totalmente en los próximos meses. Para quienes deseen acceder al informe completo de investigación premium sobre estos valores, puede usar el enlace de la descripción del vídeo. El informe premium contiene toda la información necesaria para posicionarse adecuadamente. ¡Feliz Semana Santa!